ah, nosotros como cristianos tenemos el deber de seguir las escrituras. No importa en qué iglesia cristiana, a qué iglesia cristiana perteneces, a qué denominación perteneces, si eres bautista o presbiteriano o pentecostal o no sé, cualquier iglesia o denominación que se te pueda ocurrir, porque hay muchísimas iglesias y denominaciones, pero todos los que somos cristianos debemos mantener las escrituras como nuestra única regla de fe y de práctica. Esto es muy importante. La doctrina de la suficiencia de las escrituras enseña eso, que la Biblia es la única fuente completamente suficiente para la fe y la práctica cristiana. Esta enseñanza rechaza la necesidad de nuevas revelaciones, lo que ha ocurrido mucho en esta época moderna, sobre todo, personas que van atrás de nuevas ideas, ¿no? Porque Dios me dijo, es tan común ver eso en las iglesias a veces, a los líderes decir, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me... Y las personas siguen eso y lo tienen a veces como algo mucho más superior, ¿verdad? Es más importante seguir a un líder que dice Dios me dijo, aunque lo que le dijeron, lo que él dice que le dijo Dios, no esté de acuerdo con las escrituras. Imagínese usted. Entonces la gente no va a las escrituras como única regla de fe y práctica, sino que está siguiendo nuevas revelaciones. Y eso es muy malo realmente. No existen nuevas revelaciones. Toda la revelación que Dios quiso pasarnos a nosotros ya está en las escrituras. No hay que aumentar nada, dice la Biblia, ni disminuir nada de las escrituras, porque está completa y terminada completamente. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? No tienes que ir corriendo atrás de un profeta o una persona, un visionario. No tienes que hacer eso. Tienes que ir a la Biblia y estudiar la palabra de Dios en oración y ahí vas a escuchar la voz de Dios hablando contigo. Entonces, la doctrina de la suficiencia de las escrituras rechaza la necesidad de nuevas revelaciones. También rechaza las tradiciones humanas, tradiciones que muchas veces se siguen a rajatabla en vez de seguir las escrituras. Las tradiciones toman lugar muchas veces a las escrituras. Entonces hacen cosas, tienen prácticas que no tienen nada que ver con las escrituras, pero las personas siguen eso religiosamente bien, en vez de seguir las escrituras. O cualquier otra fuente que pretenda añadir o modificar la revelación de Dios. Eso debe ser completamente rechazado inmediatamente por la iglesia si acontece cualquier cosa como esta. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, hacer una diferencia, hacer una línea de separación entre lo que es escritura y es lo que debemos nosotros realmente seguir y lo que es una tradición dentro de la iglesia. Las tradiciones no son malas. Lo malo es pensar que la tradición es más importante que la doctrina de la Biblia, de las escrituras. Eso es el problema. Entonces, cuando la tradición supera el mandamiento del Señor, entonces tenemos problemas ahí, ¿verdad? Es lo que Jesús le decía a los fariseos, ¿no?
que han invalidado el mandamiento del Señor por vuestra tradición. Eso es lo que le decía, que ellos habían invalidado el mandamiento del Señor por la tradición. Entonces tenían un montón de reglas. Eso es lo que le gusta a la gente, porque la gente es muy religiosa en sí. No son cristianos guiados por las escrituras, guiados por Dios, sino que son gente, muchas veces se torna religioso el cristiano. Entonces, las prácticas, ¿verdad? Porque piensa que con esas prácticas va a ser más espiritual, más competente delante de Dios, más santo delante de Dios. Y no es así. No es así. Los fariseos tenían 517 leyes, más de todas las leyes que Dios le había dado al pueblo. De todas las leyes que Dios le había dado al pueblo, ellos todavía crearon 517 leyes más arriba, que Dios no las había mandado, sino que ellos fueron añadiendo a través de su religión prácticas que no tenían nada que ver realmente con la espiritualidad que Dios requiere. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante hablar sobre esto. El término clave en griego que refleja el concepto de lo que es la suficiencia, ¿ok? Es autarquía. Autarquía es un significado, es una palabra que eso significa como autosuficiente o independiente o de completa adecuación, ¿verdad? Esto se usa mucho en 2 Corintios 9:8 y 1 Timoteo 6:6 cuando hablan sobre la suficiencia de la doctrina, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que se entienda bien, que la doctrina de la suficiencia de las escrituras sostiene que la Biblia es la única fuente de fe y de práctica, ¿ok? La única fuente suficiente de fe y de práctica. La confesión de fe de Westminster establece de manera precisa en su capítulo 1 y el parágrafo 6. Miren lo que dice la confesión de fe de Westminster. Dice, toda la voluntad de Dios concerniente a su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente establecida en las escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas. O sea, o está escrito o te la deja entender. La Biblia te da a entender lo que tienes que hacer o lo que nosotros debemos creer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que se diga. Hay textos en la Biblia como por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya lo hemos tomado en la clase pasada ese texto también, pero ahora lo vamos a analizar a partir del punto de vista de la suficiencia de las escrituras. Dice así, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Y entonces ese texto comienza diciendo algo interesante. Dice, toda la escritura, ¿eh? Toda la escritura. El griego paságrafe, toda la escritura es grafé, entonces pasá es toda, paságrafe, toda la escritura indica la totalidad de las escrituras que poseen autoridad divina.
Se refiere a toda la escritura realmente. Hay hoy en día personas que cuando leen este texto están diciendo que solamente las escrituras del Antiguo Testamento son inspiradas por Dios. Eso es lo que enseña mucha gente por ahí. Eso es lo que se ve en los medios sociales, cuando se habla sobre las escrituras muchas veces. Porque se dicen, no, cuando habla de las escrituras inspiradas, se refiere al Antiguo Testamento solamente. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen, porque en la época que Pablo dijo esto a Timoteo, no había todavía un canon del Nuevo Testamento. No había todavía los libros del Nuevo Testamento como los conocemos nosotros hoy en día. Y eso es un error bastante grande, ¿no? Primeramente porque desde la época de los apostólica, los escritos, por ejemplo, los escritos de Pablo, eran reconocidos ya en la iglesia como inspirados por Dios, como provenientes de Dios. Por eso que iban las cartas siendo leídas de una iglesia a otra. La carta que mandé a Esmirna que sea leída aquí y la de aquí que vaya para allá. Pablo mismo decía esto. Y Pedro, en una de sus epístolas, hablando de las cartas de Pablo, entonces habla que Dios ha dado al apóstol Pablo a las escrituras y se refiere a las escrituras como también las otras escrituras, dice. Entonces, habla de las cartas de Pablo como las escrituras y las compara con las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso es algo que realmente es genial. Entonces, los apóstoles ya reconocían los escritos de, de Pablo como las escrituras. Y hay otras partes donde la Biblia muestra que a Pablo utilizó, el autor a los Hebreos, por ejemplo, utilizó pasajes que salieron del Evangelio de Lucas y también del Antiguo Testamento, pero hay cosas que salieron del Evangelio de Lucas también. Entonces muestra que también los evangelios eran tenidos como la palabra de Dios también. Aparte de eso, el mismo principio de inspiración que tuvieron los libros del Antiguo Testamento son los mismos principios de inspiración del Nuevo Testamento, porque la Biblia dice claramente que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, ¿verdad? No hablaron lo que quisieron, sino que fueron inspirados por Dios, fueron llevados a escribir lo que Dios quería que fuese escrito. Entonces, eso es muy interesante aquí. Toda la escritura. Entonces, cuando nosotros hablamos de toda la escritura, podemos estar tranquilos de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento han sido inspirados por Dios y por tanto son la auténtica y genuina palabra de Dios. Esto es muy importante también. Y luego la palabra inspirado, que ya lo hemos explicado en la clase pasada, pero la voy a repetir para que no, los que no estuvieron, ¿verdad? La palabra inspirados se usa un término griego que es teoneustos, teoneustos. Y teo viene de teos, Dios, y neustos significa soplar. Entonces, lo que quiere decir cuando dice que es una palabra inspirada, una palabra teomneustos, se refiere a una palabra soplada por Dios. ¿Ve? Una palabra que proviene de Dios directamente. Realmente el autor de las escrituras es Dios. Los escritores escribieron lo que Dios quería que fuese escrito, pero el autor original de las escrituras es el mismo Dios. Que esto es importante. La palabra proviene directamente del aliento de Dios, lo que implica que es
suficiente y perfecta, perfectamente suficiente para poder entonces guiar nuestras vidas. Qué interesante es eso, ¿no? También hay en la parte del texto que dice que dice así, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, perfecto, del griego artios, que significa completo. Qué interesante que la Biblia pueda completarnos a nosotros, pueda hacernos personas completas, perfectas en el sentido de estar equipados, equipados. Por eso dice enteramente preparado, dice, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es muy importante, que esa expresión nos enseña de que la Biblia nos hace completos a nosotros, nos capacita completamente sin necesidad de fuentes externas. No necesitamos fuentes externas para ser completos como cristianos, ¿no? Como hijos de Dios. Esto es muy, muy, muy importante también. Otro texto que me llama mucho la atención a mí es el Salmo 19, versículos 7 al 9. Salmo 19, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué bonita forma de expresar al respecto de todo lo que es realmente la palabra de Dios, porque habla de la ley, del testimonio de Jehová, del mandamiento, del precepto. Eso se refiere a la palabra de Dios. ¿Ves? No se refiere solo a lo que es el Antiguo Testamento, porque hasta ahora los testimonios del Señor continúan siendo fieles, sus mandamientos rectos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces para nosotros también se aplica. Entiéndanme bien. El texto dice que la ley del Señor es perfecta, perfecta. El hebraico también indica que la ley de Dios no necesita mejoras ni añadidos. Eso significa también completa, perfecta, sin necesidad de mejorar absolutamente nada. ¿Ves? No hay que mejorarla. Por ahí han salido personas, hasta pastores. Ahí estaba escuchando un pastor brasilero que decía que había que otra vez uh, analizar las escrituras para condicionarlas a nuestra época, para que las escrituras fueran cambiadas para poder acoplarlas a nuestra época. Imagínese usted, ahora la Biblia tiene que ser cambiada a nuestra época, en vez de nosotros tener que cambiar nuestra vida a los conceptos bíblicos. Ellos quieren cambiar la Biblia para acoplarse a nuestra manera, en vez de nosotros acoplarnos a lo que dice la Biblia. Mire qué error grande que acontece por ahí afuera, hermanos. Eso pasa en todo momento. Eso es lo que pasó ahí mismo, aquí en Sudamérica, ¿no? En toda la América, Latinoamérica, con la famosa teología de la, ¿cómo le llamaban ellos? La teología de la prosperidad y toda la teología que tenía como objetivo acoplarla a la cultura de los pueblos indígenas, porque decían, no, la Biblia es una palabra que viene de los anglosajones, que viene desde América, que viene de los europeos, que ellos la trajeron, ¿no?
pero quieren acoplarla a la cultura del indígena, del pueblo, y es un error grandísimo. Nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a las escrituras, independientemente del idioma que hables, de la cultura que tengas, del país en que te encuentres, no tiene que ver nada con eso. Nada tiene que ver. Nosotros, el ser humano, es el que tiene que ajustarse a lo que la Biblia enseña. No podemos ajustar la Biblia a nosotros, sino debemos nosotros ajustarnos a lo que enseña las Escrituras. Y esto es muy importante. Por eso que dice el texto que la ley del Señor es perfecta, también, ¿no? Que no tiene mejoras ni hay que hacer añadidos en ella de ninguna manera. Y dice, es perfecta, dice, y restaura el alma. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. La ley del Señor es perfecta y restaura el alma. Mira, qué bonito. Restaura el alma. Nuestra muestra que las escrituras es suficiente para transformar espiritualmente al hombre, ¿no? Cambiar la vida de una persona, restaurar el alma de una persona. Mira qué bonito. Meshivat Nefesh significa restaurar completamente a el alma, ¿no? Cambiarla a la idea de Dios, a la presencia de Dios. Eso es muy bonito también. Y también hay una cosa que me llama la atención en el texto, ¿no? Dice también, el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel, fiel. Nemán significa ser confiable. Resalta que no hay error en la revelación divina. Podemos nosotros venir a la palabra de Dios confiados de que no tiene equivocaciones. No hay errores. No hay errores en las escrituras. ¿Ok? Aunque muchos digan, no, porque las traducciones, sí, algunas traducciones pueden tener errores de traducción, pero no es error de la palabra de Dios. No hay error en la palabra de Dios, en el mensaje que ella trae. No hay ningún error, de ninguna forma. Eso es muy importante. No hay error en la revelación divina. No hay error en la revelación de Dios. Esto es mucho. Por eso dice que la palabra es fiel. El testimonio del Señor es fiel, es confiable. Es muy importante. Y también más adelante en el mismo texto dice así, dice, el mismo texto dice así, el mandamiento de los mandamientos de Jehová son rectos. Mire qué lindo. Los mandamientos de Jehová son rectos, del hebraico yashar, que significa ser derecho, ser justo, ser recto. Se usaba en el Antiguo Testamento esta expresión para describir los caminos, los senderos, o sea, caminos derechos, ¿ves? También las decisiones correctas, se usaba esta palabra para determinar las decisiones correctas que se hacían, yashar, recto. Qué interesante. Y eso también indica que los mandamientos de Dios son moralmente correctos, sin distorsiones ni engaños. Indica que los mandamientos de Dios son completamente justos, rectos, y como resultado, dice, alegran el corazón, es lo que dice la Biblia. ¿Ves? Alegran el corazón. No hay palabra de Dios que tú leas y que no te traiga satisfacción, ¿no? Tranquilidad, te llena, ¿no? Te conduce, sientes que te renueva tu fe cuando tú estudias la palabra, cuando la lees, cuando la escudriñas, sientes que te estás fortaleciendo. Tu fe es cada vez más firme, es más
firme cuando tú estás andando en los caminos del Señor. ¿Qué dice el Salmo? Y eso me viene a la mente ahorita porque no está aquí en mi estudio, pero quiero compartir esto, ¿no? Salmo capítulo primero es, si no me equivoco, el Salmo capítulo primero, sí, sí, versículo 1 al 3. Salmo capítulo primero, versículo 1 al 3. Voy a leerlo porque me llama la atención esto y se me recordó ahorita el Señor en este texto. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Eh? Qué bonito. Eso significa, eso significa que la palabra de Dios, mira qué está diciendo. Es lo que estábamos diciendo ahorita en el estudio, ¿no? Que te trae satisfacción, alegra el alma. En la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Y mira lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nunca va a tener sed. Nunca vas a tener sed. Que su fruto, que da su fruto a su tiempo. ¿Ves? Te trae frutos y su hoja no cae. Mira, nunca vas a sentirte como árbol seco, que las hojas se caen, no. Y todo lo que hace prosperará. Qué lindo, ¿no? Esto es lo que dice sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos diciendo nosotros cuando decimos el mandamiento de Jehová. ¿A dónde estábamos aquí el texto? Aquí. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Alegran el corazón. Eso es lo que tienes que hacer. No es como cualquier libro que uno lee. No es como una novela que uno va leyendo por ahí, ¿verdad? A veces uno puede leer una novela. Sí, puede leer. Puedes educarte. O libros de texto. O libros de tus estudios. Estás en la universidad, tienes que leer un montón de libros. Y está bien. Pero cuando tú lees los libros, eso no te traen esta satisfacción que te traen las escrituras. ¿Verdad? No te traen. Y esa misma satisfacción es uno de los requisitos que se usaron cuando se creó el canon bíblico de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, los libros que se escogieron eran libros que la iglesia ya los tenía como palabra de Dios. No los inventó la iglesia. El canon no fue una invención de solamente los católicos dicen eso, ¿no? Nosotros creamos la Biblia. Ellos dicen así siempre, que ellos son los que crearon la Biblia. Un error. La Biblia ya existía mucho tiempo antes de que existiera una iglesia católica apostólica romana. Mucho antes, ya existían, ya corrían por las iglesias, ya se leían. Y cuando se leían, esta palabra les traía satisfacción. Esta palabra les llenaba. Y entonces de los miles de libros que había, porque habían muchos, los libros apócrifos que habían ahí, el Evangelio de Bernabé y el Evangelio de Tomás y las cartas de no sé quién y no sé cuánto. Ahí había muchas cartas. Todas las cartas se leían en la iglesia, pero todas las que se leían, habían algunas que traían esta satisfacción. Habían algunas que sí traían esta motivación y que también llenaban todo el espíritu y te llevaban a la presencia de Dios y te mostraban que era Dios hablando y tu espíritu le daba testimonio. Esa palabra daba testimonio al espíritu de que era la palabra de Dios. Es como cuando tú lees un buen libro de un hermano cristiano. Yo mismo acabé de escribir un libro. Si tú lees el libro que yo escribí, está bueno y edifica bastante bien.
Pero cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta la diferencia entre lo que yo escribí y lo que es la palabra de Dios. La Biblia. Hay una gran diferencia. Aunque yo cito muchísimos versículos, y eso es la palabra de Dios, pero es las escrituras las que traen la satisfacción, la alegría del corazón, la que alumbra los ojos, como dice el texto del Salmo 19, versículo 9, alumbra los ojos. ¿Eh? Lo que te trae esa satisfacción, la que hace reverdecer tu vida, que tu alma crezca y se fortalezca y dé frutos y nunca su hoja se caiga. Eso es las escrituras. Eso es la suficiencia de las escrituras, que es muy importante que se entienda. Por eso es que se escogieron los libros de la Biblia, porque esos eran los inspirados. Entonces, la iglesia no inventó los libros, sino que aceptó los libros, reconoció los libros que ya eran inspirados y entonces los juntó en 27 libros, ¿verdad? Del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo, ¿verdad? Esos son los libros. No hay más, ¿ok? Que es muy importante que se entienda ahí. Entonces, muy importante. Y hay otra palabra aquí que me llama la atención que no debo dejar de nombrarla. Dice, el precepto de Jehová es puro. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Puro. Barur. Viene de la raíz barar, que significa ser limpio, ser brillante, no tener ninguna contaminación, significa eso, ¿no? En el Antiguo Testamento eso se usaba para describir algo que había sido refinado, ¿no? Que estaba sin impurezas, y eso se refería mucho a la palabra de Dios. Se, uh, siempre se refiere la Biblia a la pureza, ¿no? Es como puro oro refinado, habían oro refinado. La Biblia habla mucho sobre oro refinado y se refiere exactamente a eso. Y también en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre nuestras obras, dice que también serán probadas por el fuego, ¿verdad? Y si son de paja, de madera, de otros materiales corrompibles con el fuego, entonces perecerán, pero si son como el oro y las piedras preciosas, entonces van a ser purificados. Esos son refinamientos que acontecen y se refieren exactamente a la pureza que se necesita para la palabra de Dios y para nuestra vida cristiana también. Qué interesante. Indica que la palabra de Dios es completamente libre de error, sin corrupción ni mezclas de falsedad, ¿no? Y dice, alumbra los ojos, porque revela la verdad con claridad, abre la vista, ¿no? La palabra de Dios te hace ver cosas que no podías ver normalmente, no podías ver normalmente. Y eso acontece cuando nosotros realmente somos cristianos, realmente somos cristianos. Regálale una Biblia a un no cristiano y la va a comenzar a leer y no entiende. Llega un momento que no entiende qué quiere decir esto. Es como el eunuco que viajaba, ¿no? De Jerusalén a Gaza y se encontró con Felipe y Felipe subió al carro, venía corriendo atrás del carro y le dice, ¿quiere subir? Sube. Lo subieron y entonces él dice, ¿de quién habla esto el profeta? Cuando dice que el cordero fue mudo al matadero y toda la parte de Isaías 53. Y el eunuco le dice, ¿de quién está hablando de él? ¿Del sí mismo o de algún otro profeta o de alguien más? O sea, estaba leyendo las escrituras, pero no las entendía. Y Felipe entonces comienza
enseñarle las escrituras y hablarle de Cristo y todo eso, y el tipo comienza a alumbrarse los ojos, a comprender cosas que él no había entendido. ¿Me entiendes? Cuando comienza a creer. Y entonces cuando ve agua, dice, oye, y ahí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dice, si crees, puedes ser bautizado. Y él dijo, creo. Qué bonito, ¿no? Cómo la palabra de Dios fue la que le alumbró. Ahí no fue otra cosa. ¿Se da cuenta? Fue la palabra de Dios, lo que se le explicó de las escrituras, fue lo que llevó a este hombre a creer y querer ser bautizado, ¿no? O sea, poner en evidencia su fe inmediatamente. Esto es hermoso. Por eso que es importante que en la iglesia se predique la palabra de Dios con firmeza. No, ¿cómo se llama? Solamente testimonio de esto y testimonio de aquello, y qué pasó con este, qué pasó con aquello, y que mira mi vida, lo que hice. Está bien, los testimonios deben servir nomás como ilustración. ¿Ilustración qué significa? Traer luz al texto, ¿verdad? Eso es ilustración, traer luz. Pero el principio fundamental del sermón son las escrituras. Por eso que se debe, se aconseja hoy en día, sobre todo en las iglesias reformadas, se habla mucho sobre el sermón expositivo, ¿no? Es el sermón que utiliza más las escrituras y menos interpretaciones o cosas alrededor, ideas, temas. No, vamos a la Biblia y mira lo que dice la Biblia. Y eso es lo que debemos predicar en la Biblia, en la iglesia, para que tengamos nosotros entonces la iluminación de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestra vida en sí. Y esto nos trae bastante satisfacción, una fe extremadamente firme, muy firme. Cuando tú estudias las escrituras, obtienes una fe bastante firme. No vas a ser llevado por cualquier cosa que sea que te digan, que te enseñen, de ninguna manera. Esto es muy importante, hermanos. Ahora vamos a otro texto más que quiero mostrar. Hoy quiero hablar muchos textos porque la Biblia es lo que nos enseña más que todo. Judas, el libro de Judas, la epístola de Judas, versículo 3. Acuérdense que Judas tiene solamente un capítulo, entonces vamos al versículo 3, que dice así, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira, exhortándonos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ve? Exhortándonos significa que nos está, ¿sabe? Motivando a hacer, ¿no? Nos está llevándonos a hacer. Quiere decirnos, oye, muévete. Eso es exhortación, ¿no? La exhortación es la que trae esa idea de edificarte, moverte, llevarte a un lugar mejor. Y dice, a contender. Aquí no habla de pelear, ¿ok? Cuidado con esa palabra contender. No significa ser firmes, a luchar por la fe. Eso es lo que está diciendo ardientemente. Y la palabra fe aquí, que viene del griego pistis, no solamente se refiere a la fe en el sentido de creer, sino que aquí en este contexto significa el conjunto de doctrinas. ¿Ves? La convicción de lo que se cree, el sistema de las verdades que creemos. Entonces, muchas veces la Biblia habla de la fe como el conjunto de doctrinas que creemos, ¿no? Esto es nuestra fe, o sea, lo que creemos, ¿no? Como la confesión de fe, ¿verdad? Eso es exactamente lo mismo, lo que queremos decir. Entonces, eso es muy, muy importante. Y me llama la atención porque dice así, que contendamos
ardientemente por la fe, o sea, por las doctrinas que recibimos, que dice así, que ha sido una vez dada a los santos, dada a los santos. ¿Eh? Qué interesante, dada a los santos. Paradoteice, esta expresión, paradoteice, significa entregada una vez y para siempre. Eso es muy lindo, porque nos ha sido dado una doctrina para que nos guíe toda nuestra vida. Qué interesante. Sugiere que la revelación de Dios ya ha sido dada, completa, ya ha sido completada y no se necesita ninguna actualización de la doctrina, ¿no? Este versículo refuta la idea de nuevas revelaciones o doctrinas adicionales que la gente inventa por ahí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y hay muchas iglesias y denominaciones que están haciendo eso, sin contar con los santos de los últimos días, los mormones, que ya ellos abiertamente usan lo que se llama el libro de Mormón, ¿verdad? Que según ellos fue una revelación de un ángel llamado Moroni, que según reveló a Joseph Smith un segundo evangelio, no el de Cristo, sino un evangelio que completaba el de Cristo. Porque según ellos, Cristo no completó su obra, sino que se necesitó un segundo evangelio para completar la obra de Cristo. Mira qué barbaridad tan grande. Eso es lo que creen los mormones. ¿Ves? O los que creen los adventistas del séptimo día, que aparte de las escrituras, ellos citan los escritos de Ellen White, la fundadora la profeta y fundadora de los adventistas del séptimo día. Ellen White, los escritos de Ellen White los citan como si fueran las escrituras, al mismo nivel de la Biblia. Y eso es completamente imposible, porque después que la escritura ya fue revelada, concluyó, ya no hay inspiración a ese mismo nivel, ya no existe. Nadie puede decir, yo tengo una inspiración al nivel de las escrituras. Eso es un error completamente garrafal, y de ahí se ha formado doctrinas que han terminado con iglesias completamente erróneas, heréticas, ¿verdad? Como los mormones y también estos adventistas y los testigos de Jehová, que también tienen otra cosa, ¿no? El tal Tassel, ¿no? Russell Tassel o Tassel Russell, no me acuerdo cómo se llama bien, pero él eh, escribió una escritura, hizo una traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, y la hizo como quiso para respaldar lo que él quería creer y lo que él quería enseñar al fundar el grupo que él fundó. Eso fue completamente equivocado. No existe ese tipo de inspiración más. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. La Biblia no habla todos los temas. Hay temas que no habla la Biblia, ¿verdad? La Biblia no habla todos, absolutamente todos los temas. No dice, pero dice todos los temas que son importantes y necesarios para nuestra salvación, para nuestra vida cristiana y para nuestro encuentro con el Señor. O sea que el objetivo de las Escrituras es prepararnos a nosotros, capacitarnos a nosotros en nuestra fe, prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. ¿Ves? Porque hay temas que la Biblia no habla y no se puede.
Pero no importa eso porque lo más importante es que hay un objetivo en las escrituras y es salvarnos a nosotros. Entonces, las escrituras, estamos hablando de la suficiencia de las escrituras, entonces también debemos decir que las escrituras son suficientes para nuestra salvación. Las escrituras son suficientes para nuestra salvación. Eso es muy importante que se diga. ¿Ok? Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí se refiere a una palabra predicada, si te das cuenta, ¿no? Porque se refiere al oír, ¿verdad? Al oír, para poder oír tiene que haber una predicación de la palabra, ¿verdad? Esto es importante porque la Biblia no, tú abres la Biblia y no habla, tiene que haber alguien hablando. Y entonces cuando dice palabra de Dios, aquí se refiere a la palabra rema. Eso es la palabra que se utiliza ahí. Rema, el vocablo griego rema, que significa una palabra activa de Dios, ¿verdad? Una palabra activa, una palabra que está siendo predicada y que está causando un efecto en ese momento de la predicación. Esa es la palabra rema, la palabra que está siendo anunciada y esa palabra está generando una fe al oyente. Por eso dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alguien está predicando la palabra de Dios y tú estás oyendo y ¡pa! La fe inmediatamente es accionada por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por el Espíritu de Dios para que podamos ser nosotros salvos. ¿Ves? Pero el instrumento que Dios escogió para accionar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en relación a la regeneración y la salvación, el instrumento que Dios escogió es la palabra de Dios. Hay que predicarla. Por eso, perdón, porque algunos dicen, bueno, si nosotros, sobre todo nosotros que somos a, presbiterianos, tenemos esta creencia sólida en nosotros que somos predestinados, ¿no? Entonces muchos hermanos dicen, estos son los predestinados, entonces son los que pueden vivir como quieren y pueden andar como quieren, igual, y no es así, no funciona así. Nosotros hemos oído la palabra de Dios también, como todos nosotros, y hemos recibido la salvación a través de la predicación de la palabra también, como todos. ¿Por qué? Porque eso es la forma que Dios escogió, el medio a través del cual la fe es accionada para la salvación es el mensaje del Evangelio. Por eso es que hay que predicar el Evangelio. No sabemos quiénes son los que están electos, predestinados para salvación. Entonces tenemos que predicarles a todos, porque al predicar para todos, la palabra de Dios va a actuar en aquellos sobre los cuales ha sido manifestada la elección y la predestinación, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, cuando estaban los apóstoles predicando la palabra de Dios al pueblo, y la Biblia dice, y creyeron los que estaban predestinados, indicados para la salvación. No eran todos los que estaban indicados, fueron los que creyeron. Entonces, el mensaje es importante, por eso que ese es el mensaje que le llama la Biblia aquí, en este texto de Romanos 10:17, habla de la palabra rema. La palabra rema de Dios, que es la palabra predicada, accionada.
trae una acción al individuo, que es muy importante. Indica que la predicación del evangelio basado en las escrituras promueve la fe. ¿Se da cuenta? Promueve la fe. Es muy importante que entendamos así. Así vamos a predicar la palabra. Cada vez que predica la palabra, hay una acción del Espíritu Santo en la vida de los que escuchan. ¿Ves? Esto es lo fundamental aquí en, en nuestro medio también. Un profesor mío decía que un pastor debe predicar acerca de la salvación, inclusive a la iglesia, por lo menos una vez cada 3 meses, decía. Porque a veces hay muchos hermanos que están dentro de la iglesia y que no han pasado por esta fe, ¿verdad? Salvadora. Y la necesitan oír el mensaje para pasar por esa fe salvadora. Entonces hay que predicar evangelísticamente a los hermanos de la iglesia también, por si acaso hay alguno ahí que todavía no pasó para una fe genuina, pueda pasar inmediatamente a ella. Qué interesante. Lucas 16:31 dice así: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Este versículo está dentro del pasaje que habla sobre el rico y Lázaro, ¿no? Acuérdese que había un rico que tenía un palacio y vivía muy bien, y un mendigo Lázaro que se sentaba en la puerta casi de su palacio a pedir limosna a los que pasaban, ¿verdad? Y los dos murieron. El rico se fue para el infierno, para el Hades, y el pobre Lázaro se fue para el seno de Abraham, ¿no? Que le llama el seno de Abraham. Se fue para el paraíso. Y entonces dice que el rico miraba desde el Hades, miraba y decía: Padre Abraham, ¿por qué no le dices a Lázaro que moje un poquito de agua, ¿verdad? Para mis labios y todo eso. O sea, una serie de situaciones, pero lo que llama la atención es: no puedes mandar a alguien de los que los que están ahí para que regresen y le digan a mis familiares cómo es lo del paraíso para que crean y etcétera. Entonces él le respondió: si no creyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos, ¿verdad? Entonces esa es la palabra que trajo. Pero lo interesante aquí, en el contexto de lo que estamos enseñando, es que aquí Jesús enseña que la escritura es suficiente para la conversión del hombre. Si oyeron las escrituras, pueden convertirse, si realmente son las personas que se van a convertir. ¿Se dan cuenta? Entonces las escrituras son suficientes para eso. Juan 20:31 dice: pero estas, hablando de las cosas que Jesús había hecho, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Entonces, hablando de los escritos, ¿verdad? Mira, para que creáis que Jesús es el Cristo. Qué interesante, ¿no? Entonces, muchos hablan de los escritos, pero aquí está hablando de los escritos. Juan está hablando de los escritos, y unos escritos que traen como resultado fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y creyendo traen como resultado vida eterna al hombre. Esto es importante. Entonces, lo escrito en la Biblia es suficiente para conocer a Cristo y también para ser salvo. Ese es otro punto
de la suficiencia de las Escrituras es exactamente de que son suficientes para nuestra salvación. ¿Ok? Ahora también podemos decir que las Escrituras son suficientes para la doctrina y para la vida cristiana. O sea, para la enseñanza de la iglesia y también para la vida cristiana, para poder ponerla en práctica aquí. ¿Se da cuenta? Eso es muy, muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? Todas las cosas. Indica que no falta nada, básicamente, en la revelación que Dios ha hecho para, para nosotros, ¿no? Que es importante aquí también. Isaías 8:20, por su lado, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Verdad? O sea, vuélvanse a la ley en vez de estar discutiendo cosas. Eso es lo que pasaba en el contexto de Isaías capítulo 8, ¿no? Que es muy importante porque habían muchos falsos profetas y personas que decían todo tipo de cosas. Y entonces él los exhorta a volver a la palabra. Eso es lo que está diciendo Isaías. Vuelvan a la ley y al testimonio de la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, todavía están con los ojos nublados. El estándar para discernir las verdades es la escritura. El estándar para discernir cualquier verdad es la escritura. No son las experiencias personales, ni las tradiciones, ni nada por el estilo, sino las escrituras son el estándar para poder nosotros enseñar a la iglesia la vida cristiana en sí. Esto es muy importante, porque muchas veces hay una grande lucha entre la escritura y la tradición. Las tradiciones se vuelven muy fuertes en las iglesias y a veces son tan fuertes que comienzan a suplantar a las escrituras. Por eso es que hay que revisar la Biblia bien, porque la Biblia habla sobre esto, ¿no? La escritura versus la tradición o la escritura versus las nuevas revelaciones, cosas así, ¿verdad? Y la Biblia habla sobre eso. Por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8, Marcos dice así, en vano me honran, Jesús estaba diciendo esto, enseñando como doctrinas, mira, como doctrinas, pero no eran doctrinas. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ves? Y dice más adelante, desechando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Mm? Mucho cuidado con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, para no meter cosas en la iglesia, ¿verdad? Que no pertenecen a aquello que es enseñado por Dios en las escrituras, ¿verdad? Sobre todo eso pasa mucho cuando son las épocas de festejos, ¿no? Fiestas, la Semana Santa, en la Navidad, andamos metiendo prácticas en la iglesia, ¿no? Cantando cosas que no se deben cantar, cosas, porque son tradiciones, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con todo. Hay que tener absolutamente cuidado con todo lo que se enseña, se canta, se dice, etcétera. Por eso Pedro exhorta en sus epístolas, ¿no? Que la palabra de Dios abunde completamente en nuestros corazones. Dice,
dice, cantando a Dios, ¿verdad? Cantos, himnos, dice cánticos espirituales. Y interesante que junta lo que dice así primero, la palabra de Dios abunde, y luego dice en los cánticos, en los signos y en todo lo que presentamos delante de Dios, todo debe estar, cada vez que uno agarra, y eso nos ayuda con los hermanos que son los que dirigen las alabanzas y escogen los coritos, hay que analizar, porque hay coritos que suenan bonitos, se cantan bien, tienen una excelente melodía y es bonito eso. Pero lo que importante es analizar la letra. ¿Esto está de acuerdo a la escritura? Si no está de acuerdo a la escritura, entonces, por más lindo que sea, no lo vamos a cantar. Esto es importante para que no caigamos en el error de estar cantando solo por la música y por la tonalidad y porque suena bonito. El culto no es para nosotros. Acuérdense bien. Las escrituras no, los cánticos no son para nosotros. Los cánticos no son para nosotros. No son para que suenen bonito en la iglesia. No son para que los hermanos sientan que está bonito el cántico. No, el cántico es alabanza a Dios y debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso hay que analizar antes de pasarlo, hay que, a ver, hermanos, vamos a analizar aquí las escrituras. Yo ya he hecho eso una vez en una iglesia donde me invitaron para yo ayudar, y yo no soy ministro, pero pues soy profesor de Biblia y teología, y entonces pues me invitaron y yo vamos a analizar todo lo que se canta en la iglesia. Fue una práctica interesante. Cada texto, cada corito, cada estrofa que se cantaba, nosotros la analizamos, esto no, esto sí, y a veces hasta cambiamos. Dice, no digas esto, pero puede decir esto y esto. Ya está. Y arreglamos todos los coritos, tuvimos que pasar todo otra vez en las proyecciones y que sé, un trabajo un poquito arduo, pero la satisfacción después de estar cantando aquello que está de acuerdo a la palabra de Dios no tiene precio, hermanos. No tiene precio. Esto es muy importante. Por eso el texto dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Desechando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y no según Cristo. Eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mira qué interesante. Y nos alerta a tener cuidado con las tradiciones y con las nuevas revelaciones. ¿Ves? Que viene la gente, que no tenga filosofías nuevas, ¿no? Como los atenienses que dice la Biblia, ¿no? Que tenían comezón de oír cosas nuevas. Hay gente así en la iglesia. Por eso corren atrás de un predicador, a otro, corren atrás. ¿Me entiendes? Y las iglesias están llenas. Las iglesias llenas, las más llenas, son las de personas, de predicadores, donde están inventando cosas nuevas. Esas son las llenas, porque a la gente le encanta correr atrás de eso. Y las iglesias donde se predica la palabra fielmente, a veces no están tan llenas, pero están llenas de verdaderos creyentes. Están llenas de verdaderos creyentes. Eso sí, tenemos verdaderos creyentes en ese sentido. Entonces eso es muy importante también. ¿Ok? También hay que resaltar la suficiencia de las escrituras frente a las revelaciones modernas. Esto es también muy importante que se tenga que decir, porque estamos en una época de modernismo, ¿no? Los medios de comunicación, la facilidad de comunicarse por través con miles de personas al mismo tiempo, escuchar. Todo el mundo puede ahora en la media decir lo que quiera, ¿ves? Lo que le parezca, lo que le parezca.
Ahí estaba escuchando yo a un grupo de personas que estaban envolviéndose en un grupo, mira, un grupo cristiano. Yo dije, bueno, teología, me participé, me inscribí y estudios teológicos y compartiendo textos de teología, mensajes, y perfecto. Yo quiero crecer, me gusta, también lo hago. Pero de repente aparece una persona trayendo un mensaje un poco diferente. Y al final de lo que escribía, habían 3 letras. C-E-M. Siempre. C-E-M. Y yo decía, ¿por qué C-E-M? ¿Por qué siempre pone C-E-M? Y comencé a investigar y me di cuenta que lo que él estaba poquito a poco, ya me había dado cuenta que había algo mal en lo que enseñaba, pero o sea, no había profundizado. Pero C-E-M es una doctrina que dice que Cristo es mujer. Mira qué cosa terrible. Cristo es una mujer y es un grupo de personas que siguen hoy, ahorita, a una mujer que está allá para Florida, que dice que ella es la reencarnación de Cristo. Imagínese usted. Y todo el mundo la adora a ella como si fuera el Señor Jesús. Imagínese usted. Y ella engaña a miles de personas que la defienden con uñas y dientes. Miles, no son pocas. Y están infiltrándose en todos los grupos de estudios teológicos. En mi grupo mismo de teología que yo tengo como 15,000 personas que me siguen y ahí, ¡pum!, se infiltra. Porque yo los acepto, nomás que tengo el bien controlado el grupo y entonces lo descubro y le muestro y si no quiere, no lo voy a dejar, no lo dejo ni siquiera a poner ni un solo estudio ni nada que pueda decir, y si insiste, lo saco, porque esos son doctrinas que no queremos nosotros en la iglesia, ¿verdad? No quede usted en la iglesia. Hace muchos años, hermanos, quiero contar un pequeño testimonio aquí rapidito. Hace muchos años, cuando yo recién comencé en mi carrera cristiana, creo que tenía como 2 años o 3 años nomás en el Evangelio, pero ya participaba de un grupo de evangelización y estaba bien fervoroso en las cosas de Dios desde el comienzo. Pero un día en una iglesia chiquita, porque una hermana me dijo, ven a ayudarme aquí porque no tenemos, el pastor se fue y ella dirigía la iglesia un poco así, que era como una hermana más madura que todos los demás. Y entonces yo le dije, ¿por qué no haces una escuela dominical y se enseñan las escrituras, ¿no? Bien sólidamente. Y bueno, entonces un día apareció un señor y al final del culto pidió la palabra, así, hermana, ¿puede darme la palabra? Y la hermana, sí, nunca lo habíamos visto, ahí apareció el tipo. Y le dan la palabra con el micrófono y todo. Hermanos, muy buenas noches. Quiero decirles a ustedes que ah, yo vengo a anunciarles aquí que aquí cerca en la calle tal hemos abierto una iglesia y tal y tal y tal, y que esa iglesia es la puerta y la puerta soy yo. Dijo así, mira, que él era la puerta que llevaba a Dios, que él había recibido una revelación y que él era la puerta a través del cual todos nosotros íbamos a pasar a la presencia de Dios. Imagínense qué tal barbaridad. Eso pasa en las iglesias, señores. Si no hay mucho cuidado, eso puede pasar. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros existen nuevas revelaciones que aparecen por ahí en la media, los hermanos cuando escuchen algo raro. Para eso hay líderes en la iglesia. Para eso hay un pastor en la iglesia, ¿verdad? Para eso hay los ancianos que están ahí, que son gente preparada también, que pueden enseñarnos, que pueden
¿Me entiendes? Que pueden, por lo menos sacarnos de una duda. Y si no saben o por alguna, porque nadie sabe todo, pueden consultar a los que saben un poco más. Y entonces, pero no acepte todo lo que reciba usted por ahí en el camino. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Mire, interesante. El centro del mensaje. ¿Mm? El centro del mensaje. La revelación de la palabra de las Escrituras tienen como mensaje central Cristo. No hay otra cosa. No es la iglesia como institución. No son los líderes. ¿Ves? No seguimos, porque es famoso, vamos a seguirlo. No, señor, de ninguna manera. No son los líderes, no es la iglesia como institución, es la palabra de Dios suficiente con el mensaje central que es Cristo. Pablo lo dijo, porque me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que predicaba el Señor. Por eso decía que nuestra palabra no viene en demostración con facilidad de palabras y filosofías. Él mismo decía, sino con demostración de espíritu y de poder. Y a eso se refería exactamente a la palabra de Dios escrita y revelada. Es muy importante. ¿Ok? La revelación en Cristo es suficiente y definitiva para nosotros. Gálatas 1:8 dice, si algunos predica otro evangelio diferente del que hemos predicado, que dice, sea anatema. ¿Ves? Sea anatema. Y es muy, o sea, eso es una palabra fuerte, es como maldición, ¿verdad? Es maldición. O sea, la persona, eso es como una cosa muy peligrosa, ¿no? Que se debe uno inmediatamente dejar, abandonar. Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En conclusión, hermanos amados, porque ya estamos llegando al final de nuestro horario. En conclusión, debemos entender que la doctrina de la suficiencia de las Escrituras nos instruyen, primeramente, para los creyentes, a confiar solamente en las Escrituras como su única regla de fe y de vida cristiana. ¿Ok? Las Escrituras, ser guiado por las Escrituras. Y una vez leí una cosa que me llamó muchísimo, nunca más me olvidé de esto, y decía que el cristiano que vive las Escrituras puede vivir en cualquier sociedad del mundo y destacarse todavía más. Y destacarse. Tú puedes ir a cualquier sociedad del mundo y si tú vives las Escrituras como debe ser, vas a destacar por tu manera, por tu carácter, por tu sabiduría, por la manera como tú te comportas. Eso va a ser el destaque. Una luz, es lo que dice la palabra de Dios, que seamos luz. Una luz no se pone debajo de la mesa, sino sobre la ventana para que alumbre a todos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para los cristianos, debemos entender de que debemos confiar solo en las Escrituras para como nuestra única regla de fe y práctica cristiana. Para la iglesia, esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras nos enseña que debemos evitar
doctrinas basadas en tradiciones de hombres. Debemos evitar doctrinas basadas en tradiciones de hombres. Es muy importante, muy importante. Y también para los pastores y líderes de la iglesia, esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras nos enseñan que las Escrituras deben ser en toda nuestra práctica de liderazgo nuestra única regla de fe y práctica para que actuemos de acuerdo a las Escrituras en cada momento, en las decisiones que se toman al respecto de la iglesia, en todo, en lo las prácticas de la iglesia, en la forma como queremos dirigir la iglesia, la denominación, perdón, la forma como queremos dirigir el andamiento de los hermanos. Todo eso tiene que ver con las Escrituras. Por eso que el apóstol Juan escribió de lo que Jesús oró cuando estaba haciendo lo que se llama de la oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17. En el versículo 17, Jesús ora por nosotros y dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Y es lo que nos va a santificar, es lo que nos va a dar las condiciones. Entonces, así que hermanos, mis queridos hermanos, que tomemos esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras como algo que realmente es importante para nuestra vida cristiana.